o de primer orden por el hecho de que se obtiene en base a solicitaciones de primer orden. N sub Q y N sub Q son solicitaciones de primer orden. ¿Y por qué se le llama solicitaciones de primer orden? Porque son solicitaciones que vienen del análisis estructural, o sea, del análisis de una estructura, donde en ese análisis no se toma en cuenta la deformación de una estructura. Por ejemplo, cuando yo me piden diseñar una viguita o una viguita en volado, digamos, una viga en volado, con su carga. Entonces, con cargas de este tipo, de repente por aquí el esfuerzo normal, qué sé yo. Entonces, el momento y el cortante, inclusive el normal en este caso, lo calculo asumiendo que la viga está en posición horizontal, o sea, sin tomar en cuenta la deformación, ¿no? Entonces, a este momento, a este cortante, a este normal, se le llaman solicitaciones de primer orden. Y ahora, también se puede efectuar el análisis, un segundo análisis, ¿ya?, tomando en cuenta la deformación de la estructura. O sea, la analizo ya no en posición horizontal, sino asumo que está deformada. Y nuevamente le aplico las cargas, le aplico el esfuerzo normal y calculo los momentos. En este caso, ese segundo análisis que se realiza tomando en cuenta la deformación de la estructura permite obtener momentos normales y constantes que se denominan solicitaciones de segundo orden. Y se puede decir también que es de donde comienza a deformarse, digamos, donde empieza a deformarse, se puede decir así. Porque si decimos comienza a deformarse, en realidad desde el momento que aplico la carga, se deforma. En la parte de abajo donde están las solicitaciones es donde va a empezar a deformarse, digamos. Sí, pero el análisis de primer orden se analiza sin tomar en cuenta la deformación, nada más. Y luego, para realizar el análisis de segundo orden, tengo que saber cuánto se ha deformado, porque al principio no sabemos cuánto se ha deformado, ¿no? Una vez calculado las deformaciones, entonces otra vez hago el análisis, y a ese análisis se le llama análisis de segundo orden. Análisis de segundo orden. Y cuando se analiza edificios, también hay esas dos posibilidades de analizar el edificio sin tomar en cuenta las que el edificio se deforma. Por lo tanto, los momentos cortantes normales van a ser solicitaciones de primer orden. Luego se hace un segundo análisis, asumiendo que el edificio está deformado, donde en el caso de edificios, los nudos, principalmente debido a la acción del viento, se deforman lateralmente. A estas deformaciones laterales se lo identifica con la letra griega mayúscula delta. De ahí que en vez de decir análisis de segundo orden, se le dice análisis P delta. Análisis P delta. En edificios sí es obligatorio hacer el análisis P delta en edificios, ya que estos desplazamientos no se pueden despreciar. En estructuras pequeñitas sí es suficiente hacer un análisis de primer orden. Entonces, ya hemos aclarado por qué se le dice a E sub 0 excentricidad de primer orden. Pero también habría que ver aclarado por qué se le dice excentricidad inicial. Pues resulta, como veremos más adelante, especialmente cuando diseñamos columnas, además de la excentricidad inicial, hay que tomar en cuenta otras excentricidades, ¿no? La excentricidad debido a las deformaciones, la excentricidad debido al fenómeno de fluencia del hormigón,
La excentricidad debido al fenómeno de retracción del hormigón. Todas esas excentricidades se tienen que tomar en cuenta cuando diseñamos columnas. Bueno, esto lo vamos a ver casi al final. Bueno, ahora aboquémonos a lo que decía. Esta es la última parte de la primera parte. Flexión simple, flexo-tracción, y ahora estamos viendo flexión compuesta. Y como lo había mencionado en varias oportunidades, ¿ya? El comportamiento de un elemento estructural, la flexión simple, flexo-tracción o flexión compuesta, es idéntico. El eje neutro queda dentro de la sección transversal. Entonces, el elemento modelo que adopto para explicar es el de una viga embolada. Una viga embolada, la armadura cerca del borde superior, la armadura cerca del borde inferior. Asumimos que esta viga es de sección rectangular. Las solicitaciones actuantes son, en principio tenemos el momento nominal y el esfuerzo normal nominal de compresión. La norma americana, en principio, trabaja con valores nominales. También en el diseño de estructuras de madera, si ahí están aplicando la norma ACI, también ahí se trabaja con valores nominales. Para la sección transversal de una viga, en principio lo que se conoce es la base y la altura nominal de la viga que se va a diseñar si es de madera. Pero al final el diseño no se realiza con los valores nominales. Cuando dice nominal, este término se relaciona al diseño analítico, digamos, que se hace no real. Se podría decir, cuando es real sería el momento último, podríamos decir. Sí, va por ahí. Entonces, cuando uno compra de la barraca madera, pues viene bruto, o bien a la misma barraca se le dice, bueno, quiero madera de sección, por decir, 4 pulgadas por 6 pulgadas. Entonces le cortan la madera en bruto, y pues en bruto se ve bastante feo, áspero, ¿no? Y pues para una obra se quiere una cosa fina. Entonces, ¿qué le dice uno al carpintero de madera? Cepíllemelo. Y al cepillar, ¿qué sucede? Esto ya no es 4 pulgadas, ni este se pierde unos cuantos milímetros por la secataria. Por lo tanto, para el diseño, yo no trabajo con los valores nominales, tengo que trabajar con los valores ya que resultan del cepillado. Aquí, aunque no se cepille, ¿no? Los valores nominales son aquellos valores de la resistencia que tienen, pero sí tomar en cuenta los defectos de corrosión, ¿no? Bueno, entonces, en flexión compuesta, el eje neutro queda dentro de la sección transversal, al igual que en flexión simple, al igual que en flexión tracción. Entonces tenemos una parte comprimida y una parte traccionada. Asumimos que en el momento de la rotura, la parte traccionada está fisurada. Y si no hay armadura en la parte traccionada, esto es recolapso. Porque acá, en la zona traccionada, el hormigón no contribuye a la resistencia. Entonces sí o sí tiene que haber armadura en la parte traccionada y desde luego también armadura en la parte comprimida. Esta armadura generalmente es por cuestiones de carácter constructivo para tener donde asegurar esta otra armadura que se denomina estribo o también se le llama armadura transversal. Y bueno, la posición del eje neutro, si trabajamos con el eje neutro ficticio, es A. Bueno, acá hacemos algo similar a lo que vimos el día de ayer en flexo-tracción. Para no trabajar con el momento y el normal, calculamos la excentricidad inicial, que es el momento entre el normal. Por lo tanto, el modelo de viga que estoy analizando
le aplico como carga, ¿no? Este es el eje longitudinal baricéntrico, como carga el esfuerzo normal, pero a ese esfuerzo normal, como ya no voy a tomar en cuenta el momento y para que no quede alterado el equilibrio estático, al normal le tengo que asignar esta excentricidad. El momento es positivo, lo cual significa que el normal lo tengo que llevar para arriba. Ahí quedaría ubicado el normal y como podrán ver, queda ubicado fuera de la sección transversal. Por eso se llama también compresión con gran excentricidad. Bueno, acá está la armadura cerca del borde inferior. Y bueno, pues como el momento es positivo, arriba está la armadura comprimida, abajo la armadura traccionada. El eje neutro seguramente ha de estar por aquí, midiendo desde el borde comprimido. Esta es la variable que me da la posición del eje neutro. Luego, necesito conocer algunos parámetros geométricos, como por ejemplo, la excentricidad del normal con respecto al baricentro de la armadura traccionada, que le voy a llamar E1. Luego, en cuanto a los recubrimientos, en este análisis, por simplicidad, se asume que estos recubrimientos son iguales, por lo tanto, la distancia del baricentro de las armaduras al eje longitudinal ha de ser igual a la altura útil menos, disculpen, esto es R sub 2, este es R sub 1, menos R sub 2 dividido entre 2. Acá también voy a tener D menos R2 dividido entre 2. De ahí que puedo escribir en base a este gráfico de que E sub 1 es igual a E sub 0 más esta distancia que es D menos R2 sobre 2. Y bueno, la solicitación actuante es este normal excéntrico y ahora las solicitaciones resistentes. El hormigón que se encuentra comprimido reacciona mediante tensiones de compresión, donde el método simplificado asume que estas tensiones se distribuyen de manera uniforme, donde la tensión del hormigón en el momento de la rotura vale 0,85 de Fc', cuya resultante le hemos llamado L sub C, donde L sub C, midiendo desde el borde superior, se encuentra a una distancia que es A dividido entre 2. Y luego, desde la línea de acción de N sub C a el baricentro de la armadura traccionada, voy a tener una distancia que es igual a la altura útil menos A dividido entre 2. Y luego, en la zona comprimida, también reacciona la armadura comprimida con una fuerza que le llamamos C sub C. En realidad, a la resultante del hormigón le hemos llamado C sub C y al de la armadura comprimida le hemos llamado C sub S. Parece que estoy solito en el barco, me estoy equivocando y nadie me conoce. Y eso que ya lo estoy repitiendo, por tercera vez estoy repitiendo. Cuando Cristóbal Colón sale del puerto ¿de qué puerto partió? De Palos, del puerto de Palos con la pinta La Niña de Santa María, también en La Habana quedó solo. Sus acompañantes, los marineros, le pedían volver, porque según las creencias de ese tiempo, creían que se estaba aproximando al final del mar, ya que suponían que la tierra era plana, y que llegaban al final y ¡bum!, se iban a ir al precipicio, y no querían eso. Le suplicaban por él, ¿no? Pero Cristóbal Colón, que era un hombre estudioso, había mediante la astronomía, tenía idea de que más o menos la Tierra era redonda. Bueno,
cuando ya iba a volver, ¿no? De repente aparecieron unas aves volando en el aire. Y llegó a lo que es ahora América. Y dijeron que lo descubrieron. ¿En realidad lo descubrieron? No, ya había gente. 90 millones de personas habían distribuido entre Sudamérica y Norteamérica. Ellos fueron los primeros descubridores, ¿no? Descubrir el lugar donde no había nadie, ¿no? Ya otros lo habían descubierto. La historia es historia. Continuemos con esto. Luego, la armadura traccionada. En este caso, a esta armadura, debido a esta carga, le llega una fuerza de tracción. A toda acción hay una reacción que le llamamos P sub S. Estas también son reacciones, ¿no? Entonces, esta es la solicitación actuante y estas son las solicitaciones resistentes. Y según las hipótesis fundamentales del método que estamos viendo, tiene que haber equilibrio estático entre solicitaciones actuantes y solicitaciones resistentes. Y sobre esa base, si está en equilibrio, entonces sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0, lo cual me permite plantearme lo siguiente: C sub C más C sub S menos T sub S y menos N sub N igual a 0. Primera ecuación de equilibrio. Luego me voy a plantear sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada. Sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, positivo en sentido antihorario. Entonces voy a tener el momento debido a la solicitación actuante, ha de ser N sub N por E sub 1, menos la resultante del hormigón por su brazo de palanca, que es de menos a medios, la resultante de la fuerza en la armadura comprimida, C sub S, y su brazo de palanca de esta resultante con respecto a este punto, que esta distancia es, dado que esto es R2, pues eso es D menos R2. D menos R2 y nuevas fuerzas igual a 0. Y luego tengo que plantearme también la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, en donde aplicando la hipótesis de Navier-Bernoulli, si esta es la viga con sus armaduras, antes de aplicar las cargas, una vez aplicadas las cargas, sabemos que esta sección se deforma. Y se deforma asumiendo que se mantiene plana hasta el final, de manera tal que en el momento de la rotura queda en esa posición. Y ahí se puede ver que la armadura traccionada experimenta, con respecto a su posición inicial, un alargamiento, al que le denominamos S1. La armadura comprimida experimenta un aplastamiento, al que le llamamos S2, y el hormigón del borde superior, puesto que el momento es positivo, sufre un aplastamiento que le llamamos S0. Por aquí pasa el eje neutro en la intersección del plano sin deformar con el plano deformado, por ahí, y la posición del eje neutro siempre se mide a partir del borde que está próximo a su 2. Si el eje neutro está arriba, con signo negativo; si está hacia abajo, con signo positivo; en este caso está hacia abajo. Ahí está la posición del eje neutro. Y luego, esta distancia ha de ser C menos R2. Esta distancia es R2. Y esta otra distancia ha de ser la altura útil menos C. Y luego agarro estos ángulos alternos internos, que es el mismo, que tienen el mismo valor, y aplicamos la función tangente. Tangente de θ con este triángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y con el triangulito más pequeño, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y finalmente, con el triángulo de abajo, el cateto opuesto es P sub 1, y el opuesto y el adyacente es D menos 0. Y de esta manera llego a obtener la ecuación de compatibilidad de las deformaciones.
Pero nosotros no estamos trabajando con el eje neutro verdadero, estamos trabajando con el eje neutro ficticio, el cual es igual a un coeficiente de corrección beta sub 1 multiplicado por el eje neutro verdadero. Entonces, haciendo ese cambio de variable, voy a llegar a lo siguiente. E sub c, que es el aplastamiento del hormigón, es igual a A. Y luego, E sub S2, haciendo el cambio de variable, es igual a A menos beta sub 1 por R2. Y finalmente, E sub S1 es igual a beta sub 1 por D, beta sub 1 por D, menos. Y de esa manera llegamos a obtener las tres ecuaciones, 1, 2 y 3 ecuaciones absolutas. Al final, con la finalidad de que los cálculos se puedan realizar de una manera más sistemática y se puedan elaborar inclusive tablas, como dice el diseño, es que trabajamos con las ecuaciones adimensionales, ¿no? Bien, para transformar estas ecuaciones en adimensionales, ¿no? Pero previamente hay que reemplazar estos valores. Recuerden que C sub C, por ejemplo, C sub C es la resultante de este volumen de tensiones y es igual a 0,85 de Fc' de B por A. C sub S, la fuerza resultante en la armadura comprimida, es el área de esa armadura por la tensión. Y T sub S es el área de la armadura traccionada por su correspondiente tensión. Y luego también tenemos que el momento último es el coeficiente de ponderación por el momento nominal. Y el esfuerzo normal último es el coeficiente de ponderación por M sub N. De acá al espejo, M sub N ha de ser el momento último sobre phi. De acá al espejo, el normal nominal, que es igual a NU sobre phi. Entonces, reemplazando todas estas expresiones en estas ecuaciones y luego dividiendo la primera ecuación, todos sus términos, por B de Fc', la segunda ecuación por B de Fc²', y la última multiplicándolo por 1 sobre D, llegamos a las ecuaciones adimensionales, las cuales las voy a colocar directamente. La primera ecuación dice 0,85 de epsilon, ¿no? En eso se transforma la primera, más omega S2 por sigma S2 sobre F sub y, menos omega S1, sigma S1 sobre F sub y menos, aquí tengo el normal nominal, el cual lo tengo que reemplazar entre NU sobre phi y simultáneamente lo tengo que dividir entre esto. Entonces, llego a obtener lo que llamamos el esfuerzo normal reducido, donde este esfuerzo normal reducido es N sub U sobre phi de Fc'. Y la segunda ecuación de equilibrio, quedaría de esta manera. El mu sub U', menos 0,85 de epsilon, factor de 1 menos epsilon sobre 2, continuando, menos omega S2, sigma S2 sobre F sub y, factor de 1 menos delta 2 igual a 0. Bueno, en estas ecuaciones, epsilon es el eje neutro relativo, que es A sobre D. Delta 2 es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida, que es R2 sobre D. Y las cuantías mecánicas de las armaduras, ¿no? La cuantía mecánica de la armadura traccionada es la armadura traccionada por F sub y dividido B de Fc'. Y la cuantía mecánica de la armadura comprimida
es esa armadura comprimida por F sub Y dividido B de FCP. Y finalmente, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones quedaría de esta manera. E sub C es a epsilon, como E sub S2 es a epsilon menos beta sub 1 por delta 2. Y E sub 1 es igual a beta sub 1 menos epsilon. Y ahí están las ecuaciones adimensionales para el diseño a flexión compuesta. El pasado lunes hemos deducido las ecuaciones adimensionales para flexotracción. Recordarán que he llegado a lo mismo, excepto este signo. En flexotracción todo es idéntico, solo que este signo es positivo. El resto es idéntico. Para utilizarlas, pues, tengo que cumplir lo que dice la norma. El diseño debe ser prioritariamente dúctil. Y luego, si es posible, económico, ¿no? Sí es obligatorio que el diseño sea dúctil. Ahora, ¿cuándo es dúctil? Cuando hablando de ductilidad, en el diseño de vigas, flexión simple, flexotracción, construcción puesta, ya se cumple cuando el alargamiento de la armadura es mayor o igual al 5 por 1000. O dicho en otras palabras, S1 es mayor o igual a 0.05, ¿no? Son deformaciones adimensionales, son deformaciones relativas. ¿Y hasta cuánto se puede deformar la armadura traccionada? Hasta el 10 por 1000 puede deformarse, ¿no? Ahora, ¿para qué dominio se cumple esto? Para el dominio 2A, 2B y 3A. Para esos tres dominios se cumple, ¿no? Solo que en los dos primeros el alargamiento llega a 10 por 1000, o sea, cumple con suficiencia la ductilidad, ¿no? Y además, en estos dominios no se requiere de armadura comprimida, porque las tensiones que le llegan al hormigón, él solo las puede resistir. ¿Cómo se sabe eso? A través de ensayos de laboratorio, ¿no? Y luego, por lo tanto, hay que hacer simplificaciones. Además, en estos dominios no hay armadura comprimida, sí hay armadura traccionada, y la tensión de la armadura traccionada en estos tres dominios es igual a F sub 10. Porque si el alargamiento es 5 por 1000, pues sigma 1, ya que basta con que la armadura traccionada tenga un alargamiento mayor o igual a la deformación de fluencia, que es 2 por 1000, ya la tensión de esa armadura es igual a F sub 10, ¿no? Eso dice el diagrama tensión-deformación, hipótesis número 4. Bueno, entonces, si introducimos todos estos en las ecuaciones, llegamos a la siguiente. La primera ecuación, 0,85 de epsilon menos omega S1 y menos mu sub U. Miren, queda notablemente simplificado la primera. La segunda también, ¿no? El mu sub U' menos 0,85 de epsilon, factor de 1 menos epsilon sobre 2 igual a 0.
Resulta que ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. No necesito recurrir a la tercera. Y no olvidemos que el momento flector reducido mu sub u' es el momento mu' dividido phi de d cuadrado entre c', donde el momento mu' es igual al coeficiente de ponderación por el momento mn', ya que es igual el momento mn', es igual a n sub n por e sub 1, donde ya vimos que e sub 1 es e sub 0 más d menos r2 sobre 2. Bueno, esto lo hemos visto el día pasado lunes. Pues son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas, el eje neutro relativo y la armadura traccionada. Pues bien, resolviendo este sistema, al final lo que nos interesa es la armadura, se llega a la siguiente fórmula, que ya la hemos visto. 0,85 de fc', factor, disculpe, esto ya es adimensional, factor de 1 menos la raíz de 1 dos veces el mu sub u' sobre 85 menos mu sub u, ya que al resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, al final debo despejar esto. Si esto lo paso al otro lado, pasa con positivo, ¿y qué me queda? 0,85 de epsilon menos mu sub u. Y una vez calculado la cuantía mecánica de la armadura traccionada, como sabemos que la fórmula de la cuantía mecánica de la armadura traccionada está dada por esta expresión, de ahí despejo A sub S1. Despejo A sub S1, que es igual a esta cuantía ya calculada de B por D Fc' sobre F sub. Y ahora, la norma americana dice que, y todas las normas establecen que la armadura traccionada siempre tiene que ser igual a la armadura mínima. A la armadura mínima. Bueno, ¿cuál es la armadura mínima? La norma europea, hablando de la armadura mínima, simplemente dice que la cuantía mecánica de la armadura comprimida tiene que ser mayor o igual a la cuantía mecánica mínima. Y según la norma europea, la cuantía mecánica mínima es igual a 0,042. Así lo define. En cambio, la norma americana no trabaja con cuantía mecánica, trabaja con el valor absoluto de la armadura. Y dice que la armadura mínima, dice, es el mayor de los valores obtenidos mediante las siguientes expresiones. 0,25 de la raíz de Fc' de B por D sobre F sub Y. Y 1,4 de B por D dividido F sub Y. O sea, tengo que calcular cuánto sale aquí, cuánto sale acá, y de los dos elijo el mayor. Ese es el valor de la cuantía mínima. ¿Cuál será la cuantía mínima? Veamos, para una viga de sección rectangular, su base, su altura, aquí está la armadura traccionada, suponiendo que el momento es positivo, ¿ya? Y que el recubrimiento mecánico es 5 centímetros, la altura total 50 centímetros. Entonces, reemplazando en la primera fórmula, voy a tener 0,25 la raíz de la resistencia del hormigón. Voy a suponer que la resistencia del hormigón, la resistencia especificada, es 25 megapascal. Entonces, aquí reemplazo 25
25, multiplico por el ancho. Voy a suponer que el ancho es 20 centímetros. La altura total, 50 centímetros. Y la altura útil es la altura total menos 5, quedaría en 45 centímetros. Entonces, reemplazando, aquí viene 20, acá viene 45, dividido F sub Y. Y voy a suponer que F sub Y, la resistencia del acero, 420 megapascal. Entonces, acá viene 420. El resultado ha de salir centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Ya que aquí esto sale en megapascales, esto es en megapascales, se cancelan los megapascales y lo que queda es centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Cuánto me sale, por favor, los que están con máquina? 2,68. 2,68 centímetros. Luego, si aplico la otra fórmula, dice 1.4 de B, que vale 20, la altura útil 45 y dividido entre 420. 3 centímetros cuadrados. Por lo tanto, para una viga de sección rectangular de ancho B y altura 50 centímetros y recubrimiento mecánico de 5 centímetros, la armadura mínima a su S mínimo tiene que ser mayor o igual a 3 centímetros. Ojo, mayor o igual al mayor de estos dos valores, ¿no? O sea, si ustedes quieren, le pueden poner 4, le pueden poner 5. Ya es cuestión de decisión del que está diseñando. Y cuanto más le pongan, obviamente más seguro, pero también más gasto. Ingeniero, una consulta, si no sale igual o mayor a la armadura mínima, ¿qué se hace en este caso? ¿Qué armadura es? Bueno, si calculando a través de este procedimiento me sale una armadura menor a esto, se coloca la armadura mínima. Si al calcular acá, ¿no?, reemplazando valores, me sale 1,5 centímetros cuadrados, entonces debo colocar la armadura mínima, ya que la norma dice que la armadura calculada sí o sí tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima. ¿Y cuánto daría según la norma europea? Donde me dice que la cuantía mecánica mínima es 0.04. Por lo tanto, si trabajo con esa cuantía y reemplazo acá, a su S1 0.042 por 20 por 45, el hormigón es un H25 y el acero 420. Por favor, ¿cuánto da esto? 2,25. 2,25 centímetros cuadrados. Eso es lo que dice la norma. Prácticamente sería incluso menor que el de acá. La norma europea permite diseños más económicos y más aún en columnas. Con la norma europea se ahorra un montón el diseño de armadura en columnas. Para los dominios 2A, 2B y 3A seguimos este procedimiento, y luego para los dominios 3D y dominio 4 se requiere de armaduras comprimidas. Mediante esta fórmula se puede elaborar pequeños programitas en Visual Basic. ¿Alguien maneja acá en Visual Basic? Con ese también es mucho más fácil, ¿no? Cosa que cuando esté trabajando en obra, ahí nomás metes datos y automáticamente le calcula.
Bien, entonces, para los dominios 3B y dominio 4, la armadura comprimida ya no es cero. Se requiere de armadura comprimida y también obviamente se requiere de armadura fraccionada. Y recordarán ustedes que al utilizar estas ecuaciones para esos dominios hay algunas simplificaciones. Por ejemplo, en dominio 3B y dominio 4, la tensión de la armadura comprimida, esto ya lo vimos, en los dominios lo hemos visto, la tensión de la armadura comprimida es igual a F sub. En cuanto a la tensión de la armadura fraccionada, si estoy en dominio 3D, la tensión de esa armadura es F sub Y. Pero si estoy en dominio 4, la tensión de esa armadura es menor a F sub Y. O sea, la armadura traccionada no llega a trabajar a su máxima capacidad resistente. Por lo tanto, el diseño no es dúctil. Y para el dominio 3B, el alargamiento de la armadura traccionada es menor al 5 por 1000 y mayor o igual a E sub Y, donde E sub Y vale 2 por 1000 para un acero de 420 megapascal. Y para el dominio 4, el alargamiento de la armadura traccionada es menor a E sub Y y mayor o igual a 0. Entonces, en estas condiciones el diseño no es dúctil, ¿ya? Entonces, para dominio 3B y 4, el diseño no es dúctil. Y ya sabemos que está terminantemente prohibido realizar un diseño que no sea dúctil. Bueno, haciendo las simplificaciones respectivas, otra simplificación que tengo que hacer, que en estos dominios el aplastamiento del hormigón llega al 3 por 1000. El aplastamiento llega al 3 por 1000. Entonces, haciendo esas simplificaciones, la primera ecuación quedaría de esta manera. 0,85 de epsilon más omega S2 menos omega S1 sigma S1 por F sub Y y menos mu sub U, menos el esfuerzo normal reducido. La segunda ecuación, el momento flector reducido menos 0,85 de epsilon, 1 menos epsilon sobre 2 y menos omega S2 factor de 1 menos delta 2 igual a 0. Y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, este término ya no lo necesito. ¿Cuándo tendría que necesitarlo? Cuando no se conoce la tensión. Entonces, para conocer cuánto vale la tensión, previamente necesito calcular su deformación. Una vez calculada la deformación, la tensión es igual al módulo de elasticidad del acero por su deformación. Pero resulta que para los dominios 3B y 4, la tensión se sabe que es igual a F sub Y. Entonces, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones quedaría 3 por 1000 es a epsilon, como E sub S1 es a beta sub 1 menos epsilon. Beta sub 1 menos epsilon. En cuanto a E sub S1, de acá yo puedo despejar. E sub S1 es momentico. ¿Ya? Sigma S1 es menor a F sub Y y estoy dentro de la validez de la ley del Hooke
Y por lo tanto la formulita de Cook dice que la tensión es el módulo de elasticidad del acero o la deformación. De acá despejo la deformación, es esa tensión dividido el módulo de elasticidad del acero. Por lo tanto, aquí puedo reemplazar sigma S1 módulo de elasticidad del acero dividido beta 1 menos beta 1. Pues bien, ahí están las ecuaciones para dominio 3B y 4. Tres ecuaciones y las incógnitas en estas ecuaciones son epsilon, la armadura traccionada, incógnita, la armadura comprimida, incógnita, y la otra incógnita es sigma S1, la tensión de la armadura traccionada. Bueno, matemáticamente hablando, esto implica infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Pues ya vimos que la mejor solución se obtiene dándole un valor a épsilon, ¿no? Si le damos a épsilon el valor correspondiente al épsilon 3A límite, ¿no? Si le damos este valor, el eje neutro lo obligamos a ascender hacia arriba hasta la frontera con dominio 3A. Y si estoy en la frontera con dominio 3A, el diseño es dúctil. No, porque el alargamiento llega al 5%. Entonces, ¿y cuánto vale esto? Si no me equivoco, era 0.31.875. Entonces, acá tendría que reemplazar 0.31.875. Reemplazando en la segunda ecuación épsilon, que vale 0.31.875, voy a llegar a lo siguiente. Épsilon igual a épsilon 3 al límite 0.31.875. Entonces la ecuación de equilibrio de momento va a quedar así. Mu sub u menos, si a épsilon le doy el valor de épsilon 3 al límite, esta expresión de acá me sale 0.2278, o sea, me sale el mu sub u 3A límite. Sale 0.2278 menos omega S2 factor de 1 menos beta 2 igual a 0, y de acá despejo la cuantía mecánica de la armadura comprimida, ¿no? Mu sub u' menos 0.2278 dividido 1 menos beta 2. Con eso calculamos la armadura comprimida. Y luego me voy a la primera. Ya que tengo el omega S2, de acá despejo el omega S1. Y al despejar debo tomar en cuenta que como he adoptado para épsilon este valor y el eje neutro lo he llevado a la frontera con el dominio 3 al límite, donde el alargamiento llega al 5 por 1000, la tensión de sigma S1 se hace igual a F sub I. Entonces, despejando de la primera ecuación, omega S1 ha de ser igual a 0.85 de épsilon más omega S2 y menos mu sub 1. Y bueno, omega S1, épsilon es igual al épsilon 2 al límite, que multiplicado por 0.85, ¿cuánto me da? 0,2709. 2709 más omega S2 menos mu sub 1, y ahí está la fórmula para calcular la armadura traccionada. En flexión compuesta, si comparan esto con flexo-tracción, la diferencia de este signo es más que flexo-tracción. Tan grande que es la condición de Molina, y principalmente aquí en Cataluña. Es una de las instituciones más corruptas en la alcaldía. Si ustedes van allá, uno pequeñito,
Vamos a suponer que tengo un muro de contención donde este contiene el empuje del agua de una represa. Ahí está, aunque el dibujo no es fácil. ¿Quién te diga? Ahí. Y bueno, de este lado hay líquido que ejerce presión en esta dirección. Y este es un muro de contención que está soportando la presión del agua, ¿no? Visto lateralmente, aquí está el muro de contención. Y para el diseño asumimos que se encuentra empotrado justo a nivel del cimiento de este muro de contención. Acá debo asumir que se encuentra empotrado. Sin embargo, para el análisis estructural, ¿ya?, se trabaja con el eje longitudinal del soporte y el eje longitudinal del cimiento. Con eso se hacen los análisis. Pero para el diseño, ¿no?, se asume que está empotrado a este nivel. Por lo tanto, lo que me interesa para el diseño es el momento flector a este nivel y no acá. Bien, las cargas que hay que tomar en cuenta: el peso propio del muro de contención y la presión que ejerce el agua. Sabemos que en este caso la presión hidráulica está en función del peso específico del agua y de la altura, ¿no? La presión que ejerce el agua, ¿ya?, está en función del peso específico del agua multiplicado por H. H se mide desde el borde superior hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, para H igual 0, la presión es 0 y la presión máxima estaría justamente a este nivel. Bueno, le vamos a dar una altura al muro de contención. Démosle una alturita. Supónganse que es una represa bastante grande, ¿no? Démosle una altura de 6 metros. Una altura de 6 metros. Y necesito conocer las demás dimensiones del muro, principalmente el espesor del muro. Este espesor, para 6 metros de altura, empecemos trabajando con un espesor de 40 centímetros. Con un espesor de 40 centímetros. Y en cuanto al largo del muro de contención, el largo puede ser varios kilómetros, ¿no?, en una represa. Y lo que hacemos normalmente es diseñar para 1 metro. Diseñamos para 1 metro de ancho. Entonces, diseño para 1 metro de ancho. Este lado, 1 metro. No es necesario que agarre todo el muro de contención. Entonces, lo que voy a tener es un elemento de posición vertical cuya sección transversal es esta. Esta es la sección transversal, ¿no? He agarrado 1 metro, por lo tanto, estoy diseñando un muro de contención, ¿no? Ahí va, lo estoy dibujando en 3D. Ese es el muro y lo estoy asumiendo empotrado acá y viene el empuje del agua en esta dirección, ¿no? Y bueno, las reacciones en el apoyo empotrado, bajo esta carga, el peso propio más el empuje del agua, aquí voy a tener como reacción este momento, este esfuerzo normal, más un esfuerzo de corte, en sentido contrario al empuje del agua. Bien. Por lo tanto, tengo 2 tipos de carga. El peso propio es una carga permanente y el empuje del agua es una carga viva, una carga variable, ¿no? Entonces, a este le voy a llamar Q sub L. L viene de light, carga viva, y a esta carga lo voy a identificar con Q sub D.
linealmente distribuida. Es el peso propio del muro de contención para 1 metro de ancho. Por lo tanto, el Q sub D ha de ser peso específico del hormigón armado, por la sección transversal del elemento, por A sub C, que en este caso el peso específico del hormigón armado es 25 kilonewtons, 25 kilonewtons metro cúbico, por la sección transversal. A este lado es 1 metro y al otro lado 0,40. Bien, por favor, ¿cuánto me da Q sub D? 10 kilonewtons por metro lineal. Luego, calculemos el Q sub L. El Q sub L es en realidad la presión del agua, que se calcula con esta fórmula, ¿no? Entonces, ha de ser igual al peso específico del agua, a el peso específico del H2O, multiplicado por esta altura, H. Le voy a llamar L para no confundir con... Cuando diseño bajo esta carga, esta es la base y este lado representa la altura, la altura total de la sección transversal. Entonces, por la altura que es por L. Entonces, el peso específico del agua es 10 kilonewtons por metro cúbico por L, que es 6. Bueno, el peso específico del agua es 1000 kilopondios por metro cúbico, por lo que es lo mismo 1 tonelada por metro cúbico. Y esto equivale a 10 kilonewtons por metro cúbico en unidades del sistema internacional. Pues bien, esto me da 60 kilonewtons, esto está en metros, y esto tiene que estar en kilonewtons metro lineal, como esto está en kilonewtons metro cúbico del peso específico del agua, multiplicado por metro, pues para que quede de esta manera, tengo que multiplicar por este ancho, y el ancho es 1 metro, es 1 metro. Y ahora sí, 60 kilonewtons por metro lineal. Bien, para el diseño yo necesito las cargas útiles. Entonces, para el muro de contención que estamos analizando, acá necesito el Q sub UD, y de la presión hidráulica necesito el Q sub UL, la carga útil, la de diseño, porque los valores que he calculado son los valores de servicio, o sea, los valores que se van a presentar cuando ya esté construido esto. Pero para el diseño se calcula con aquellos valores que hacen que la estructura entre en colapso. Bueno, pues vamos. ¿Cuánto valdrá el Q sub L? La carga viva, ¿por cuánto se mayora? Por 1.6. Entonces ha de ser 1.6 de Q sub L. 1.6 por 60. ¿Cuánto me da, por favor? 96 kilonewtons metro lineal. Y ahora necesito el Q sub UD. Es carga muerta. ¿Con cuánto se mayora la carga muerta? 1,2. Por 1.2. Bien. Pero, acá hay un pero. En este caso especial, el peso propio no produce momento. Es un muro de contención. En un muro de contención, el peso propio de este tipo de estructuras, cuanto más pesado, está a favor del equilibrio, no está a favor contra el equilibrio.
está a favor del equilibrio. En cambio, en una viga, supóngase simplemente apoyada, el peso propio no es favorable, ya que deforma la viga y hace que aparezcan momentos flectores, y esos momentos flectores hacen que la viga se fisure. El peso propio no es una carga favorable para el equilibrio y la estabilidad de la estructura. Entonces, en este caso, sí tengo que mayorar por 1.2. Cuando el peso propio o cualquier otra carga se ve que es favorable para el equilibrio, no se mayora. Entonces, Q sub QD es simplemente igual a Q sub D y vale 10 kilonewtons por metro lineal. Es más, he visto en algunos libros de diseño de hormigón de muros de construcción que para diseño de este tipo de estructuras no toman en cuenta el peso propio. No lo toman en cuenta, directamente el momento. No sé por qué lo hacen eso o están confundiendo, porque resulta que si esta carga que está a favor del equilibrio, en vez de ser carga muerta, fuese carga viva, entonces no se toma en cuenta. ¿No? Cuando es carga viva y de yapa está a favor del equilibrio, no se lo toma en cuenta. Recuerden que una carga viva es aquella carga que no está permanentemente. En determinado instante está presente y a veces no. En este caso el agua sí, porque el agua puede bajar de volumen, disminuye la presión, varía la presión, ¿no? Entonces, la norma dice, si la carga muerta está a favor del equilibrio, no se mayora, pero si es carga viva, no se lo toma en cuenta. Bien, en este caso lo voy a tomar en cuenta. Por lo tanto, ahí está la carga última o de diseño para la presión que ejerce el agua y la carga última de diseño para el peso propio de la estructura. Con esos valores calculemos el momento, en este caso, el esfuerzo normal y va a haber también un esfuerzo de volumen. O sea, el momento último, el normal último y el constante último. ¿Cuánto vale el momento último? Pues la carga es 96, esta presión es 96 kilonewton metro lineal por 96, puso 90. 96. Eso lo multiplico por la altura, que es 6 metros, y lo divido entre 2, porque es carga triangular. ¿No? Es carga triangular, lo divido entre 2. ¿Cuánto me da? 288. ¿Cuánto? 288 kilonewton metro. Ese valor ya me está diciendo que parece que voy a estar en dominio 3B o dominio 4. Pero continuemos. El N sub U es simplemente la resultante de esta carga, que vale 10 kilonewtons por metro lineal, y eso lo multiplico por la altura, que vale 6 metros, y me va a dar 60 kilonewtons. El constante no lo voy a determinar. Más adelante vamos a ver cómo se diseña el esfuerzo de fuerza. Entonces, para el diseño tengo la siguiente información. Momento 288 kilonewtons metro lineal. El esfuerzo normal último 60 kilonewtons. Y el elemento que voy a diseñar, es de sección rectangular. Lo vuelvo a dibujar. Esta es la sección, ¿no?, del murito de contención, ¿no? Viene de este lado. Si esto lo miramos en planta, y esta es la sección, entonces la reacción es esta.
es al revés. Es que esta carga tiene una resultante y esa resultante tiene su razón de palanca y al apoyo encontrado le llega este momento. A toda acción, una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Por lo tanto, el momento actúa así. Este es el borde comprimido y este es el borde traccionado. Por lo tanto, la armadura traccionada tiene que ir cerca del borde comprimido y la armadura comprimida, que generalmente es menor, va cerca del borde comprimido. Ingeniero, disculpe, en el momento último ahí no falta multiplicar por el brazo de palanca. Ajá. Ese estaba mirando igual. Yo le dije. Q por 6 sobre 2 es la resultante. 20 puntos. 20 puntos. Bien, esta es la resultante de la presión hidráulica y lo multiplico por su brazo de palanca, ¿no? Si esto es L, esto sería 1/3 L, ¿no? Para carga triangular es 1/3 de L, 1/3 de 6. Por lo tanto, ese momento se va a disparar. O sea, a 288 lo multiplico por 2, ¿cuánto da por 576 kilonewton metros? Bueno, entonces, este elemento tiene una sección transversal donde esta es la base y esta es la altura. La base es 1 metro. La altura había indicado 40 centímetros, o sea, 0,40. Y la tasa la normal no debería ser bien, ¿no? ¿No le escuché? La normal no debería ser bien, ¿no? Solamente sumatoria de fuerza. La normal. No, pues, esta carga distribuida es 10 kilonewton metro. La resultante de esta carga distribuida llega hasta el apoyo y reacciona. ¿No? Sí, está bien. La resultante de esta carga distribuida, 10 kilonewton metros, su resultante lo tengo que multiplicar por la longitud. Está bien. Ya. Entonces, ahora el recubrimiento. Pues esta estructura va a estar en contacto directo con el agua. En contacto directo con el agua. En esos casos, la norma dice que el recubrimiento geométrico tiene que ser mayor o igual a 7 centímetros. Mínimo 7 centímetros para protegerlo del agua. Pero si ese hormigón es un hormigón pésimo, mal elaborado, ni con 15 centímetros. ¿No? Un hormigón pésimo, poroso, por donde fácilmente penetra el agua, de nada sirve darle un gran recubrimiento. Requisito que el hormigón tiene que ser de buena calidad. Que para este tipo de estructuras, sí, tiene que ser un hormigón especial. Bueno, la altura total es eso, recubrimiento geométrico 7 centímetros. Y bueno, si dibujo un poquito más de escala esto, aquí está la armadura. Y el recubrimiento geométrico es la distancia del borde, ahí, esto es 7. Y el recubrimiento mecánico va del baricentro al borde. Ese es el recubrimiento mecánico. Pues bien, le voy a dar 10 centímetros al recubrimiento mecánico. Entonces, la altura útil es la altura total menos ese recubrimiento. 40 menos 10, mi altura útil es de 30 centímetros. 30 centímetros. Ahora ya tengo dudas de estas dimensiones, posiblemente no funcionen. Entonces lo que voy a hacer a continuación, no voy a seguir con los cálculos, sino que ahora voy a aplicar esta formulita. D igual a K por la raíz de F sub U sobre B Fc'. Fc'. Y cuando una estructura está en contacto directo con el agua, el peso específico del hormigón, disculpe, la resistencia especificada del hormigón tiene que ser un hormigón de buena calidad.
La norma dice Fc' mayor o igual a 28 megapascales. Acá no, un H21, que es el que más comúnmente se utiliza en los edificios, ni H25. La norma dice 28. ¿No? Entonces, y voy a trabajar con este valor, Fc' igual a 28 megapascales, que es lo mismo que 28.000 kilonewton metro cuadrado. Pues bien, recordarán ustedes que ese coeficiente K es mayor o igual a 2.15, menor o igual a 3.15, si no me equivoco, y acá Juan, por favor, lo tienen en sus apuntes. 221. ¿Cuánto? 221. 221. Bien, lo que voy a hacer es trabajar con un valor intermedio. O sea, voy a adoptar. Si quiero trabajar con el valor mínimo, adoptaría 221. Con el valor mínimo. Y así entra menos hormigón, pero va a entrar más armadura. Si trabajo con este valor, este va a ser grande. Y eso significa también que va a entrar menos armadura. Ya a criterio del ingeniero que está diseñando, elige. En este caso voy a adoptar un valor intermedio para el coeficiente K, 221 más 3.15 dividido entre 2, el valor promedio, ¿cuánto me da? 221 más 3.15 dividido entre 2. 2,68. 2,68. Listo, voy a trabajar con 2,68. Reemplazando en la fórmula 2,68 por la raíz. El momento último es 576 kilonewton metro dividido el ancho, que es un metro, por la resistencia del hormigón, 28.000 kilonewton metro cuadrado. ¿Cuánto? La altura me ha de salir en metros. Altura 1. ¿Cuánto? 0,38. 0,38 metros, que es lo mismo que 38 centímetros. Pues, esa es la altura útil. Y la altura total, a esta altura útil le tengo que sumar el recubrimiento mecánico. O sea, la altura de la sección transversal es la altura útil más R1, 38 más 10 me da 48. Pero aquí, cuando se trata de las dimensiones, siempre tiene que ser múltiplo de 5. Por lo tanto, voy a tomar una altura H, a esto le estamos llamando H, de 50 centímetros. 50 centímetros. Entonces, ya tengo definido, ¿no? El ancho es 1 metro, la altura total es 0,50 metros, y con esta información llego a tener que 50 menos 10, mi altura útil ha de ser de 40 centímetros.